y hermanas en el Señor. En este domingo, Día del Señor, la palabra de Dios está centralizada en la diferencia entre el bien y el mal. Dos realidades que existen en el mundo. Y lo vamos a contemplar en la palabra de Dios que hemos escuchado en este domingo. En el libro del Génesis, en la carta de Pablo a los Corintios y el Evangelio de Marcos. En el libro del Génesis aparece la primera realidad pecaminosa del ser humano. Dios creó al hombre y a la mujer. Lo creó para ministrar al mundo, no para hacerse dueño del mundo, porque Dios es el único que puede determinar cualquier situación en nuestra tierra, porque somos creados por Él y para Él. Y aquí encontramos la realidad del pecado, de la desobediencia. Generalmente, en un lenguaje totalmente literario, para enfrentar o explicar la realidad del bien y del mal. No coma del árbol prohibido. Aquí hay un seductor que es Satanás, que generalmente se puede disfrazar de cualquier realidad antropológica, humana, para engañar a la humanidad. Y aquí brota Dios, que es el sumo bien. Dios es suma bondad. Dios es todo. Pero Dios le ha dado libertad al hombre, pero también le ha dado los mandamientos, las normas para vivir en convivencia con los demás. Y aquí entra el juego, la realidad del bien y del mal. Hay que descubrir qué es el bien. El bien es la perfección de la naturaleza. Y el mal es lo imperfecto. Un ejemplo, existe el bien ontológico, que son pensamiento, doctrina para la práctica del bien, o corriente ideológica
o estilo de vida como el cristianismo, que nos llaman a través de una base doctrinal a practicar el bien. Pero también existen ideologías que van en contra del plan de Dios. Ideología que todo es materia, que todo es materialismo o racionalismo, que todo es determinado a través del pensamiento aquí en la tierra, que esa ideología no trasciende. Y a veces esas ideologías que tendrán cosas buenas, pero contradicen el plan de Dios. Cuando una ideología dice que todo es materia, está dejando a Dios en un segundo plano. O cuando dice que todo es razón, que todo es idea, y no coloca la centralidad de Dios. Ahí se produce lo que se llama un mal ontológico. Pero también existe el bien moral y el mal moral. El bien moral es cuando el ser humano, el hombre y la mujer, se someten a las leyes divinas, que Dios domina el corazón de ese ser humano, del hombre y la mujer. Por eso aquí entra ese pecado de la desobediencia. ¿Quién te sedujo? Simbolizado el mal a través de la serpiente, Satanás, el señor del mal. Entonces, la vida es esa dinámica. Nosotros aquí en la tierra, uno trata aquí en la tierra de guiarse por Dios, de hacer de su vida parte de la creación de Dios. Dios te ha creado, Dios te ha amado, Dios te trajo aquí en la tierra para que tú seas capaz de amar a Dios y no vivir una vida desobediente a Dios. Desde el origen, en el libro del Génesis, lo indica aquí en la palabra de Dios de este domingo, que el hombre no obedeció a Dios. Tanto el hombre y la mujer fueron desobedientes a Dios, cayeron en la realidad pecaminosa del pecado de la desobediencia, porque en sí todo tipo de pecado es desobedecer a Dios. En la medida que uno obedece a Dios, uno cumple con Dios. Y por eso nosotros tenemos que tener nuestra conciencia clara de la actuación de Dios y de las acciones morales que uno va viviendo en esta vida. Porque Satanás va actuando silenciosamente. A veces uno ni se da cuenta,
porque uno va convirtiendo su vida en realidad pecaminosa. Y ahí viene uno a encontrarse con Dios y descubrir la maravilla de Dios en nuestra vida, de ese creador que te creó para amar, para convivir, para perdonar, para respetar, para cumplir con los mandamientos de Dios en este mundo. Pero la terquedad del hombre se pone ciego frente a Dios. ¿Por qué en la historia han surgido tantas ideologías que no tienen como centralidad a Dios? Porque a Dios no le agrada y ellos quieren centralizar todo en la parte antropológica. Y hoy es un llamado centralizar nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestro corazón en las manos de Dios. Nuestra creencia, porque si creemos en Dios, tenemos que practicar el bien, no ser una maquinaria de la maldad, no ser una maquinaria de odio, no ser una maquinaria de división, porque el hombre y la mujer se convierten a veces en maquinaria de destruir al propio hombre, de maquinaria de violencia, de maquinaria de descomposiciones sociales, de descomposiciones morales. El hombre y la mujer a veces pierden el horizonte del pudor, del civismo, del respeto a Dios, porque perdemos la conciencia del pecado. Y eso es lo que le quiere decir hoy Dios desde el principio al hombre, que no pierda la conciencia del pecado, porque si pierde la conciencia del pecado, ahí va habitando Satanás y lo va dominando, lo va seduciendo para la práctica del mal. Y esa realidad entra en todos los grupos sociales, tanto religiosos como civiles, cuando uno se aleja de la trascendencia de Dios en nuestra vida. Y lo vamos a entender en el Evangelio de Marcos que hemos escuchado. Aquí vamos a encontrar varias realidades. Jesús llegó a casa con sus discípulos. El concepto de casa que tienen los judíos es un concepto familiar. Por eso la palabra economía, ¿de dónde surge? El que administra bien su casa. Para que ustedes observen el concepto o la visión que tenía esa sociedad judeo-griega del concepto de casa. Casa era el lugar de convivencia, de reunirse, de compartir. La casa no era un techo para vivir como si fuera un hotel.
sino la casa es el hogar. Entonces Jesucristo tiene una nueva casa, que es la primera idea, que son sus discípulos. Y de nuevo se juntó tanta gente que no lo dejaban comer. Aquellos que siguen al Maestro es su nueva casa. Aquellos que han hecho una opción radical por el Evangelio es su nueva casa. La otra realidad, al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. La antigua casa encuentra oposición. Jesucristo encuentra oposición en la antigua casa, en la antigua familia. No es que el Maestro rechace el concepto de familia biológica, sino que Él quiere tener un lenguaje comparativo sobre la nueva casa, y de ahí un concepto nuevo de la iglesia, que es la casa de Dios, de los seguidores de Dios. Y sigue diciendo la palabra. Pero surgen otro grupo, que son los escribas. Dice, y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Beelzebú, que impulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Ahí comienza otro grupo, que es el grupo más complejo, más peligroso, porque estos tienen doctrina, tienen enseñanza, que son los escribas, que tienen un dominio de un fragmento de la sociedad judía. Entonces Jesucristo tiene estructura de tres grupos: de su nueva casa, de su antigua casa y del grupo religioso de aquel tiempo. ¿Y dónde está la realidad de Jesucristo? ¿Por qué ellos comienzan a atacar a Jesús? Principalmente los escribas. Tiene dentro a Beelzebú, que es el demonio. Y Jesucristo inteligentemente, cuando le dice que tiene a Beelzebú, ¿cómo Beelzebú, el demonio, va a sacar a los propios demonios? Sí, Satanás lo que quiere es sumar y no dividir. Y por eso Jesucristo hoy le dice a los escribas: reino en guerra dividida se va a la ruina. Un llamado al judaísmo, a la unidad. Porque ¿cómo va a ser eso? Que Jesucristo demonio se va a destruir a sí mismo. No. ¿Qué está indicando el Maestro? Que ustedes, los religiosos de aquel tiempo, están sembrando la semilla de la maldad, la semilla de la división, la semilla del conflicto, cuando no quieren reconocer al Mesías. Porque Jesucristo estaba bien, estaba sanando a los enfermos, estaba liberando
Pero cuando comenzó la prédica, cuando comenzó la toma de conciencia de los fieles, cuando comenzó a adoctrinar, principalmente no en contra de la religión de los judíos, sino que vivan de acuerdo a la ley. Yo no vine a quitarle nada a la ley, sino que traten de vivir de acuerdo a la ley. Y eso le molesta, le incomoda. ¿Por qué? Porque entran los intereses de su religión. Y nosotros no podemos vivir de los intereses, porque nuestra vida y nuestro accionar debe estar marcado por el amor. Tanto su familia, tanto los escribas, esas dos realidades no comprendieron el horizonte de Dios. Inclusive su nueva familia, aquellos que lo seguían, al final lo dejaron solo. Solo se quedó con dos bandidos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Al maestro lo dejaron solo. Pero la fuerza de Dios lo resucitó. Y esa resurrección produjo aceptación en el pueblo. Y aquellos que se habían distanciado, ejemplo, discípulos de Emaús, volvieron llenos de energía a predicar el Evangelio. Y lo dice claramente hoy Jesucristo. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llega su madre y sus hermanos, desde fuera lo mandan a llamar. La gente tenían sentado alrededor, le dice: miren, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban alrededor, le dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El que haga la voluntad de Dios. La pregunta es la siguiente: nosotros, ¿en qué grupo estamos? Aquellos que se quieren instalar y quieren vivir como pegado a su familia. La familia es importante, pero Jesucristo, para Jesucristo es la iglesia, es la gente, es el amor. Por eso esta nueva casa, propuesta por el maestro y propuesta en aquel tiempo por la prédica de él y aquellos que lo seguían, es la nueva iglesia que ha brotado en el mundo. Y nosotros estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios. Pero ¿dónde está fundamentado esa voluntad de Dios? Primero, en creer en Él como nuestro Salvador. Aquellos que no creen y aquellos que maltratan el nombre de Dios en la tierra son aquellos que Él habla que sus pecados no son perdonados, porque atentan contra el Espíritu Santo, atentan contra la creencia, atentan contra Dios, hablan mal de Dios, maltratan a Dios aquí en la tierra. Y hay muchas formas de maltratar a Dios, no solamente con doctrina, sino con nuestro accionar, con nuestro testimonio de vida.
Una persona, aunque sea creyente, y su testimonio de vida, moral, anda por el suelo, es una persona que Dios lo acoge por misericordia, porque Dios siempre será misericordioso. Pero su conducta no está cumpliendo la voluntad de Dios. Y Dios le hace un llamado para que se convierta. Porque hay muchos seguidores aparentemente de Jesucristo. Aparentemente de Jesucristo. Pero su vida anda dividida entre Dios y la materia, entre Dios y su negocio, entre Dios y sus intereses. Y así no se puede actuar. Entre Dios y el dinero. Si nosotros estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios en esta tierra, tenemos que dejar a Dios actuar. Y el mejor símbolo de la actuación de Dios es creer el enviado, es creer en el Espíritu Santo. Por eso rechazar al Espíritu Santo, rechazar a Dios, estamos blasfemando, estamos rechazando lo esencial. Todos los pecados son perdonados, menos aquellos que van en contra de Dios, de la esencia de Dios. Y por eso siempre Dios nos da la oportunidad de convertirnos, de cambiar de vida. Cumplir la voluntad de Dios es amar a los demás. El que ama nunca va a calumniar, nunca va a difamar, nunca va a practicar la maldad, nunca va a andar con división. Como decía San Juan de la Cruz, me basta amar, me basta amar. Ese segundo elemento, creer en Dios y amar, es cumplir la voluntad de Dios. El tercer elemento, vivir en unidad de espíritu. Y vivir en unidad de espíritu es tener nuestra conciencia clara y limpia, y tener un corazón noble, un corazón de Dios. Porque cuando uno pierde la conciencia del mal, cuando uno pierde la conciencia de todo, anda una vida dividida, una vida llena de complejo, de inseguridad. Y hoy el Señor nos hace un llamado especial a cumplir la voluntad de Dios, viviendo los mandamientos, viviendo como Dios quiere, no como yo quiero, ni como quiera la sociedad de consumo, o como quiera la sociedad materialista, o como quiera unas ideologías. No, cumpliendo la voluntad de Dios. Y el que da ese paso de ese grupo elegido de Dios, que es la iglesia, ya estamos viviendo en santidad. El santo es perseguido, es calumniado, es murmurado por cumplir la voluntad de Dios. Sí, un llamado a cumplir la voluntad de Dios, a practicar el bien, distanciarnos del mal y ver en nuestra vida que Dios nos conduce siempre a la práctica del bien, pero tenemos que tener un corazón grande para Dios y grande para amar. Que así sea. Amén.